Hola a todos. Bueno, ya la veis, la Sega Saturn. Hemos completado el ciclo de Sega. Tenemos sus 5 consolas. El modelo es el Model 2, no era el modelo que yo quería, pero ya os contaré ahora la historia. Este es el modelo que, aunque hay mucha gente que se piensa que solo salió un modelo en España, es el segundo modelo, es el modelo del aquilatamiento, como lo fue Mega Drive 2, es el modelo más, digamos que con ahorros en costes por parte de Sega, y es el modelo pues con los botones redondos, que no ovalados, y sin tener, digamos que, las rejillas de ventilación en los laterales. Bueno, mmm, era algo que tenía pensado hacer algún día, pero es muy duro comprar una Saturn. Y mucha gente dirá, ¿por el dinero? No, sino porque es difícil encontrar una Saturn a un precio aceptable de cómo está esta, y encima una Saturn modificada. Es decir, va a ser una Saturn con la cual ya estoy jugando evidentemente a juegos importados de Japón, a los juegos japoneses en NTSC. Alguno me va a llegar de Estados Unidos también, aunque comprado en Europa para no pagar aranceles. Y por supuesto también juegos comprados en PAL, ¿no? Voy a jugar básicamente a sus exclusivos, porque a muchísimos de los juegos que tuvo la Sega Saturn los tengo en PS1, ¿no? Porque compartieron mucho catálogo multi ambas consolas. Pero es una consola que yo me resistía, pero en el fondo sabía que algún día la iba a tener. Me costaba. Siempre pensé que iba a tener la blanca, que es la más bonita. Si veis los modelos de Sega Saturn, el más bonito es el segundo modelo de Saturn en Japón. Luego también tenéis otro de color humo, tipo edición especial, transparente, translúcida, mejor dicho. Y bueno, ahí es preciosa, pero evidentemente yo tenía que buscar un sitio, y buscar un sitio de plenas garantías que hay en Madrid, que es el amigo de TechVia, y, y que tuviera absolutas garantías de ser una consola que tuviera bien los condensadores, de una consola que estuviera 100% con su pila nueva, evidentemente, y que tuviera su buen lector de disco totalmente, digamos que nuevo, y que estuviera, digamos que en condiciones buenas. Y por supuesto modificado, que se pueda jugar a todos los juegos de las distintas regiones. Bueno, aquí lo tenéis. Sega Saturn, ¿cómo la viví yo en los años 95, 96, cuando sale en España? Pues como la inmensa mayoría, miraba el hobby consolas y lo miraba como una cosa, como diciendo, esto no va conmigo, ¿no? Y porque en aquel momento, pues yo me imagino que estaba imbuido todavía por Super Nintendo y Mega Drive, y por el tema de la Game Boy, y luego la Game Boy Color después, y luego llegó Nintendo 64, luego llegó la Play 2, luego llegó otra Play 1, porque a jugar con los juegos a través de la Play 2, con lo cual Sega se fue. Hombre, a mí más viendo el dashboard de esto me ha hecho entender luego con esta consola lo que fue Dreamcast, la evolución de esta consola a Dreamcast. Y me ha gustado. Esta es una consola que, si la veis, es muy grande para la época y muy pesada, y con unos diseños que, aunque los veáis, que podéis pensar clásico, a ser tan clásico no ha pasado. Es decir, es una consola que sigue estando absolutamente, yo creo que absolutamente actual. Es decir, no le ha tratado mal el tiempo como a otras consolas, ¿no? Que se las ve más retro. Aquí estamos hablando de una consola retro que no parece tan retro, por lo menos desde mi punto de vista. Su historia, o la historia de la Saturn, del proyecto Saturno, que fue el único proyecto de Sega que al final llevó el nombre del planeta. Ya sabéis que hubo el proyecto Mercurio, hubo el proyecto Venus. El proyecto Mercurio, creo recordar que era Game Gear. El proyecto Venus, aquella castaña que sacaron de Mega Drive portátil, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, si os digo la verdad, que gastaba pilas por un tubo, la Nomad, la Sega Nomad. Y existió un proyecto Júpiter, un proyecto del amigo de Sega de Estados Unidos, del CEO de la época de Estados Unidos, del Kalinsky, del Tom Kalinsky,
que con la gente de Silicon Graphics, antes que Nintendo metiera las orejas y me hiciera todo esto, intentaron hacer una super consola de cartuchos que hubiera sido la sucesora de la Sega Mega Drive. Y yo estoy seguro que hubiera sido mucho mejor que aquel engendro, aunque querido por mí, que fue el proyecto Marte, la 32X. Saturn es una consola muy criticada, muy denostada, muy digamos que vilipendiada, muy digamos que los piperos de la época que también existían la machacaron. Pero el caso es que sus juegos en 2D, sus juegos en muchos casos procedentes de Sega, de los parques, ya sabes, de las recreativas, eh, del mundo de los salones recreativos, con AM2 y todas esas, digamos, que sellos que tenía la gente de Sega, que funcionaron muy bien, y sus placas maravillosas, han hecho que estos juegos, en muchos casos, no haya pasado el tiempo y sigan estando muy bien. Cosa que con los juegos en 3D de la Play, incluso también de la Sega Saturn, el tiempo los ha tratado muy mal, pero muy mal. Le pasa igual a la Nintendo 64, que muchos de estos juegos la gente los ve y dice, ¿qué es esto? No me entero, no veo, me estoy cayendo, no veo el barranco. Bueno, ¿qué es esto? Cómo se mueve digamos que el muñequito en cuestión? Para un lado, para el otro, no me entero. No hay la precisión, evidentemente, que hubo después en el mundo de los 3D. Muy criticada, muy criticada. Pero, y muy pesada, por cierto, porque es una consola que pesa. Recuerda un poco a la One o a la primera Xbox, o sea, pesa. Frente a una PlayStation 1 o a una Nintendo 64 como sus competidoras, pesa. Bueno, los juegos que me he comprado, pues entre los que vienen y pues, los voy a contar, y los que tengo y los que van a venir, básicamente han sido el Clockwork, el Clockwork este que se llama, o Clock Knight, no me acuerdo cómo se llama. Este que es de una especie de juguete, con cuerda. Me he comprado los dos. El Clockwork Knight uno y el 2. Tengo el uno y me llegará pronto el 2. Me he comprado, por supuesto, los dos Virtua Fighter. Me he comprado el Sega Rally. Me he comprado también el Daytona USA. Me he comprado, por supuesto, los dos. Uno me llegará y otro no. Panzer Dragoon. Y bueno, básicamente el Bug también. Juegos que me irán llegando. Ha sido una inversión, digamos que importante. Me hubiera dado, desde luego, para comprarme con todos los juegos metidos, para comprarme la Nintendo Switch. Pero he decidido que quería tener esta consola. Básicamente voy a tener la inmensa mayoría de juegos en japonés, en NTC, porque son mucho más baratos, como ya os podéis imaginar. Por eso quería que la consola estuviera modificada. No sé, creo que era una asignatura pendiente. Y como creo que el Sega Mega CD nunca caerá, aunque nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, como dice no voy a decir nada. Pero sí estoy muy contento. Y sobre todo, al estar jugando este fin de semana y al estar leyendo, me ha hecho ser casi un pro Saturn. Porque he leído cosas de hace muchos años, de hace 20 años, y he visto qué injusto fueron muchas personas con esta gran consola. Totalmente denostada. Prácticamente no trajeron nada de su catálogo excelente que existió en Japón. Estamos hablando de una consola japonesa. Si Sega 32X es una consola de Sega América, esta es una consola de Sega Japón 100%. Que yo creo que no debió existir. Y que es muy injusto, porque quizá se la podía haber penalizado, por algunas razones, pero no la venta que tuvo. Prácticamente idéntica a la venta de Dreamcast, no llegaron ni a 10 millones.
Y además, de aquella época yo recuerdo las protestas, eso sí me llevaban en su momento, porque me relacionaba yo con el mundo comercial, sobre todo mucho en las grandes superficies y en las grandes cuentas. Y una de las cosas que más les molestaba a los jefes de compras que llevaban este tipo de, o jefes de producto, como quieras llamarlo, de las cadenas de alimentación o de las cadenas de grandes almacenes, es que todavía era triste. Tenían stocks de juegos de Master System, de Mega Drive, de 32X, de Game Gear, de Mega CD. Y ahora los señores de Sega venían con una consola más. Claro, había todavía 32X sin vender y Mega CDs. Y no digo que hubiera Master System, pero sí había juegos. Y el mercado estaba como estaba. Y estamos hablando del año 95, 96. Y todavía quedaban restos de stocks que no se habían vendido. Y claro, esto de sacar cada 2 momentos una consola a Sega le hizo comercialmente mucho daño. Y también la pérdida de confianza de muchos consumidores o de muchos usuarios que acabaron yéndose a la Play 1. Entre otras cosas, porque era tan fácil piratearla que hasta era un trabajo casi de un niño. Y encima Sony, con aquel chip, también se enriquecía. Bueno, pues nada más. Que es un final de un ciclo. Todas las consolas de Sony, todas las consolas de Nintendo, hasta el momento, todas las de Microsoft y todas las de Sega. Tanto portátiles como de sobremesa, completando un ciclo. Nintendo Switch no vendrá, pero acabará por venir a final de año. Un abrazote.